Bueno, Señor Padre, Dios Todopoderoso, Señor del cielo y la tierra, te damos gracias por este día. Ponemos en tus manos la dirección de esta prédica del hermano Martín. Te pedimos, Señor, sabiduría, inteligencia, conocimiento que abunde en el hermano. También discernimiento, Señor, para que pueda dar la palabra de la mejor forma que venga de tu Santo Espíritu, Señor, siempre sea de esa manera inspirada por tu Santo Espíritu y que podamos nosotros ser receptivos también, a través también de tu Santo Espíritu. Y Señor, pedimos también porque más personas también sean tocadas por esta palabra, ¿sí? Que va a ser predicada por el hermano Filipenses Martín. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a iniciar, amados hermanos. Si quieren pueden silenciar sus micrófonos y cuando quieran participar pueden levantar su manita. O también para dar lectura a los versículos pueden participar para dar lectura a los versículos. Y esperemos que se vayan conectando los demás hermanos. Bienvenida hermana Lilia. Vamos a comenzar hermanos. En la lección pasada nos quedamos precisamente en la dispensación de la conciencia con el diluvio de Noé. Para hacer un breve repaso de cómo vamos avanzando hasta ahorita, gracias a Dios, cómo Dios ha ido trazando su plan perfecto de salvación y sus economías en la historia de la humanidad. Primeramente con Adán y Eva en el huerto del Edén, los creó perfectos a los dos. A estos dos seres humanos perfectos que él creó, los puso en un paraíso perfecto e hizo un pacto con ellos. En eso consiste la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Estos dos seres humanos perfectos, solamente Dios les dio un mandamiento en este pacto adánico, que de todo árbol del huerto podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran, iban a morir. El mayordomo en esta dispensación de la inocencia era Adán. Adán y Eva no le creyeron a Dios y entró el pecado y la muerte a toda la humanidad. Ya el primer hijo que ellos tienen saliendo del huerto del Edén es un hijo que nace a la semejanza de un Adán caído. Perdieron la imagen de Dios porque perdieron la posibilidad de relacionarse con Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Y Dios puso un querubín con una espada revolvente para custodiar el Edén, de manera que no pudieran echar mano al árbol de la vida. Vemos a Cristo escondido, un tipo de Cristo en el árbol de la vida, pero vemos cómo Dios no puede unirse, ni nosotros unirnos con Él, ni relacionarnos con Él por medio de nuestra obra meritoria humana, ni por una religión, ni por cualquier cosa que nuestra naturaleza pecaminosa adámica le pueda ofrecer a un Dios santo, porque desde que Adán cayó, toda la raza humana nace bajo la maldición del pecado. Y también vemos cómo el Evangelio se va viendo desde Génesis 3:15, todavía estando Adán y Eva adentro del huerto del Edén. Recién habían caído, todavía no habían sido expulsados del huerto, y Dios le hace la sentencia profética a la serpiente malvada, a Satanás. En Génesis 3:15 vemos el protoevangelio, la primera mención de este plan salvífico de Dios para la humanidad, y Dios le da la sentencia profética a la serpiente diciéndole: pondré enemistad entre tu simiente, serpiente, y la simiente de la mujer, el hijo de una mujer. Simiente es semilla, descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si podemos ver, no ahorita, más adelante lo vamos a estudiar, cuando Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, resucita de los muertos y hace una aparición a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, él, sin usar el Nuevo Testamento, porque obviamente no existía todavía el Nuevo Testamento, hace uso del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos y de los profetas, y él les predica el Evangelio y extrae las porciones bíblicas necesarias para evangelizar a alguien sin usar el Nuevo Testamento. Ahí tenemos un buen ejemplo de cómo evangelizar a un judío, por ejemplo, ¿verdad? Cómo Cristo evangeliza, cómo Cristo esconde su persona para que estos dos discípulos no le puedan reconocer en el camino de Maús, y él mismo predica su propio evangelio a estos dos discípulos que iban en él en el camino de Maús, y después al final se dan cuenta que era el Señor y lo reconocen, pero al principio él no permite que lo reconozcan. Y ahí nos da un ejemplo extraordinario de cómo evangelizar usando el Antiguo Testamento. Salud, hijo. Prende la luz de ahí. Luego vemos la dispensación de la conciencia. Ya entra la conciencia, ya entra el conocimiento del bien y del mal. Viene el primer sacrificio sustitutivo que figuraba el Evangelio de Jesucristo en Génesis 3:21. Vemos cómo Dios tiene que sacrificar a dos animales inocentes, que seguramente fueron corderos, por el sacrificio que ofrece Abel más adelante.
y viste la vergüenza, la desnudez y el pecado de Adán y Eva con vestimentas de pieles de animales inocentes. Ahí vemos una figura del sacrificio sustitutivo de Cristo preanunciado todavía dentro del huerto del Edén. Y cómo Adán y Eva salen con esta promesa de salvación y la cuentan a sus hijos. Pero de sus hijos, solamente el menor, Abel, lo cree. Caín no lo cree y le ofrece sus propios esfuerzos a Dios, sus cosechas. Pero Abel sí creyó que había heredado el pecado de sus padres y creyó en la promesa de un redentor, de un sacrificio sustitutivo, el hijo de una virgen, la simiente de una mujer. Y él ofrece corderos. Y por eso la ofrenda de Abel agradó a Dios, porque fue una ofrenda de fe. Y por eso Abel aparece en los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Y es parte de esa nube de testigos que se menciona en Hebreos capítulo 12. Ahora, vemos aquí en la dispensación de la conciencia, antes de entrar en la del gobierno, cómo va a terminar esto, ¿verdad? Siempre termina en fracaso. Cuando el hombre es el mayordomo de alguna de las economías de Dios, cuando Dios pone al hombre para ser el mayordomo de alguno de los tiempos establecidos, en donde vemos el evangelio incrustado en cada dispensación, siempre termina en fracaso, con excepto de la sexta dispensación, que es la de la gracia, donde Cristo mismo es el mayordomo, Dios mismo encarnado, el Hijo de Dios, y ahí sí triunfa y tiene éxito y nos da su victoria y nos hace más que vencedores, como él mismo lo dice en su palabra a través del apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 37. Antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, para continuar con nuestro estudio y profundizar más en este tiempo y dónde está el evangelio escondido, aquí en la dispensación de la conciencia, que ya lo vimos, ¿verdad? Que está con el arca de Noé, que era de una sola puerta. Y Jesús dice en Juan capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y hallará pastos y entrará y saldrá. Y aquí vemos que el arca solamente tenía una puerta y solo 8 personas se salvaron. El 8 es el número de la nueva creación. Jesucristo resucitó el primer día de la semana, un día después del séptimo, que es el octavo día. Y vemos esta figura escondida de la circuncisión del espíritu en este cuadro físico de la circuncisión hecha en carne de los judíos, que más bien viene de los patriarcas, porque Dios se la dio al padre de la fe, Abraham. Al octavo día circuncidaban a su descendencia, y el apóstol Pablo en Romanos 4 dice que la circuncisión física era una figura en el antiguo pacto del sello de la justicia verdadera que había de venir por medio de Jesucristo, en una circuncisión no hecha con cuchillo ni tijeras en la carne, sino en el corazón, la circuncisión del espíritu, la circuncisión de Cristo. Ahora vamos a nuestras Biblias, amados hermanos, y vamos a Génesis capítulo 6, versículo 22. Génesis capítulo 6, versículo 22. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, y voy a pedirle de favor a nuestra amada hermana Cris, o a nuestra hermana Marta, o hermano Medardo, si nos pueden compartir este pasaje de Génesis 6, versículo 22. ¿Lo puedo leer yo, hermano? ¿Lo puedo leer, hermano? Sí, hermana Marta, adelante, gracias, hermana, bienvenida. Gracias, hermano. Génesis 6, ¿qué? Génesis capítulo 6, versículo 22. Perfecto. Aquí dice, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Gracias, hermana. Gracias, hermana Marta. Saludos a los demás hermanos que se van integrando. Entonces, amados hermanos, podemos ver que sin fe es imposible agradar a Dios, tal como nos los enseña Hebreos 11, versículo 6. Y si notan, en cada lección se recalca muchísimo esta parte, porque el poder habilitador para la vida cristiana es la fe de Jesús. Bienvenida, hermana Estela. Ese es el poder habilitador para la vida cristiana. En Colosenses 2, versículo 6, si pueden buscarlo en sus Biblias y seguirme con sus Biblias, amados hermanos. Hermano, es que hay mucho ruido, mucha interferencia, no se escucha. No sé quién es. Hay un micrófono que está abierto y se escucha ruido de niños y mucha interferencia. Okay. Se escucha muy bajito. O sea, no se entiende bien. Voy a silenciar tantito las bocinas para que podamos oír, y si alguno quiere participar, solo levanta su manita. Acuérdense que todos pueden participar. Bien, ahí está. Ahora miren, vamos a buscar, síganme con sus Biblias, amados hermanos, a Colosenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo el poder habilitador y la manera correcta de permanecer en Jesús es la fe. Y acuérdense, la fe no es algo que nosotros produzcamos con nuestra antigua naturaleza pecaminosa, porque esa ya fue echada fuera en la cruz en la circuncisión de Cristo, ya fue crucificada, y ahora la nueva naturaleza impartida gratuitamente por Cristo es el régimen para el nuevo hombre.
la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es lo que rige al nuevo hombre. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, como dice Romanos 8:2. Ahora vean, la fe es el poder habilitador para desactivar y despojarnos del viejo hombre y activar la nueva naturaleza nacida de nuevo que Cristo nos proporcionó por gracia en cada uno de los hijos de Dios. Vean lo que dice Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Cristo, con raíces profundas en Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, si recorremos un arsenal de pasajes que nos muestran que el poder habilitador es la fe, y lo unimos con Colosenses 2, versículos 6 y 7, Hebreos 10:38, búsquenlos en sus Biblias, Hebreos 10:38, dice que el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Hebreos 10, versículo 38. Lo mismo encontramos en Romanos 1, versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y para que no quede duda alguna para los que están conectados, no es por los 10 mandamientos, es por la fe. Y si alguno tiene duda de acerca si la ley es de fe o no es de fe, busquemos Gálatas capítulo 3, versículo 12. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que la ley, aunque es buena, santa y perfecta, pero no tiene poder ni de salvar al pecador, ni tampoco de santificar al nacido de nuevo, que ya está sellado, circuncidado con el Espíritu Santo. La ley no es de fe. Vean lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 12. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios para que no nos quede la menor duda y no mezclemos la ley con la gracia. Y no significa que la ley sea mala, pero la ley es dada para la vieja naturaleza, para condenarla, para mostrarnos nuestro pecado, para mostrarnos lo que dice precisamente Ezequiel capítulo 18, versículo 4, donde dice que todas las almas le pertenecen a Jehová, el alma del Padre como la del Hijo, pero también dice que el alma que pecare, esa morirá. Y en ese sentido, el alma de todos nosotros ya nació espiritualmente llena de pecado, contaminada por el pecado de Adán, una herencia corruptible de Adán. Por lo tanto, nadie se puede justificar delante de ese Dios santo por medio de sus obras, porque todas esas obras provienen de un alma pecaminosa que está dentro de este cuerpo mortal. Necesitamos un sustituto perfecto que nos reemplace pagando nuestros delitos y nuestros pecados, y así es como Dios solucionó el dilema para salvar al pecador, sin castigar al pecador, sino castigando solamente el pecado, sin castigar a los pecadores. Envió a su propio Hijo, que es su verbo, y se encarnó, y su Hijo pagó la multa de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él ocupó nuestro lugar en la cruz, y Él ofreció esa vida santa y perfecta que nosotros como pecadores no podemos vivir, y la derramó como ofrenda de sangre en la cruz, para borrar el pecado de nuestra cuenta y resucitar de los muertos, para declararnos justos y sin culpa y sin mancha ante los ojos del Padre, como Jesús mismo lo dice a través de su palabra, usando al apóstol Pablo en Colosenses 1, versículo 22. Jesucristo, en un cuerpo de carne, nos reconcilió consigo mismo por medio de su muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora vean lo que dice Gálatas 3, versículo 12. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe, hermanos, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Lastimosamente, muchos maestros religiosos legalistas que les gusta mezclar la ley con la gracia y poner al rebaño bajo el yugo de esclavitud, les gusta decir que son leyes ceremoniales. Les gusta separar las leyes civiles de las leyes morales y del decálogo de los 10 mandamientos, ignorando que todo va conectado y unido entre sí. Les pongo un ejemplo sencillo. El sumo sacerdote del orden arónico, que entraba una vez al año cada séptimo mes al lugar santísimo y tenía que pedir primero por sus propios pecados y luego por los de todo el pueblo, la forma en que él sabía que el pueblo y él habían pecado es por medio de las 2 tablas de piedra de la ley, que de hecho iban adentro de una olla de oro que iba dentro del arca del pacto, junto con la vara reverdecida de Aarón y también el maná que no se descomponía. Y todas estas figuras son símbolos que anunciaban a Cristo. En Hebreos capítulo 9 podemos ver que los 10 mandamientos representan cómo el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, cumplió la ley
por nosotros, a nuestro favor, porque nosotros no podemos cumplir una ley espiritual con nuestra naturaleza pecaminosa. Lo único que podemos hacer nosotros es seguir rompiendo los 10 mandamientos. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han mentido? ¿Cuántos de los que están aquí nunca han tomado algo sin permiso? ¿Cuántos de los que están aquí nunca han visto con lujuria o nunca han mirado pornografía o nunca se han enojado con otra persona? Si somos sinceros, hemos violado los 10 mandamientos y el estándar de Dios es altísimo. Ningún descendiente de Adán lo puede alcanzar. De hecho, Santiago 2, versículo 10 dice que el que guardare toda la ley pero infringiere en un punto, se hace transgresor de toda la ley. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo solamente he dicho 3 mentiras en mi vida, lo cual es mentira, he dicho mucho más de 3 mentiras, millones. Pero supongamos que digo yo eso. Solamente he dicho 3 mentiras en mi vida y nunca he vuelto a mentir. Bueno, con un solo mandamiento nos hacemos transgresor de toda la ley. Este es un examen en donde el descendiente de Adán saca 0 o saca 10, y en ese sentido todos lo reprobamos. Estos 10 mandamientos van hermanados tan perfectamente que si quebrantamos uno, quebrantamos los 9 restantes. Y estos 10 mandamientos tienen 613 ramificaciones para que no quede laguna alguna para maquillar el pecado. Y Dios se lo dio al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no tuviera laguna alguna para maquillar el pecado. Entonces cuando vemos en Gálatas 3, versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿En qué parte de la Biblia está haciendo referencia este versículo el apóstol Pablo? Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 27, vamos a ver que de los 10 mandamientos del decálogo, el mandamiento de no cometerás adulterio y el mandamiento de no matarás, que es el sexto, se extienden en muchas ramificaciones dadas por Dios al pueblo de Israel. ¿Con qué finalidad? Para que no hubiera fisura alguna para poder maquillar el pecado. Si vemos el mandamiento de no cometerás adulterio, Dios lo extiende en muchos puntos más. Y en Deuteronomio 27 y en Levítico capítulo 18, dice que el israelita no se debía de allegar ni a su madrastra, ni a una bestia, ni unir con un animal como con mujer, ni a otro hombre, ni la mujer con la mujer, ni con su prima, ni con su hermana, ni mirar la desnudez de su padre. Y podemos ver cómo se extienden estos 10 mandamientos en muchos puntos y ramificaciones para que no quedara posibilidad a que los israelitas maquillaran el pecado. Y entonces el que se propone cumplir la ley debe vivir por esa ley. Y ninguno puede cumplir y guardar perfectamente los 10 mandamientos. Igual el mandamiento de no matarás, si ustedes ven Deuteronomio 27 y Levítico 18, se extiende. Inclusive nos enseña que si alguien tiene un toro que tiene fama de ser corneador y no lo ata y mata a una persona, no es un accidente. El dueño del toro es responsable de ese homicidio y debe morir apedreado. Pero si el toro que mata a un israelita no tenía fama de ser corneador, nunca había sucedido eso, no era un animal agresivo pues, entonces esa muerte no se le será imputada al dueño del toro, ¿verdad? Es como hoy en día que la gente tiene perros que son bravos y agresivos y no los amarra. Y la gente ya lo sabe y luego pasan accidentes y muerden a personas. Bueno, aquí Dios está extendiendo el mandamiento de no matarás y vean, sí va conectado con los 10 mandamientos. Inclusive las leyes ceremoniales van conectadas con los 10 mandamientos. Tanto es así que el sumo sacerdote sabía que él había pecado y el pueblo por estos 10 mandamientos. Tanto es así que estos 10 mandamientos, estas 2 tablas de piedra de la ley, iban adentro de la olla de oro en el arca del pacto. Eso está en Hebreos capítulo 9. Obviamente estos símbolos y figuras representan tipos de Cristo. Las 2 tablas de piedra de la ley representan lo que Jesús dijo en Mateo 5, versículo 17. Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplirla, porque de cierto os digo que no pasará ni una jota ni una tilde de lo que dice la ley y los profetas hasta que todo sea cumplido. Y Cristo cumplió la ley en representación de todos nosotros los descendientes de Adán, porque nosotros no podemos cumplirla. Así que ahora nosotros ya no estamos bajo la ley. Cristo crucificó la ley para los creyentes. Pero ojo, mucho cuidado, no significa que la ley deje de existir. La ley sigue existiendo. La ley es un pacto condicional. La gracia es un pacto incondicional. La ley consiste en qué puede hacer el hombre para obrar para Dios y no puede hacer nada. Y la gracia consiste en qué hizo Dios a favor de los descendientes de Adán por medio de Jesucristo. Y en Cristo todo puede ser salvo, sin importar cuán pecador haya sido en su vida o que tampoco pecó que se cree mejor que su vecino.
todos necesitan desesperadamente a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero aunque el creyente está muerto a la ley de los 10 mandamientos y no está vigente para él porque su vieja naturaleza ya fue crucificada y una ley que condena al viejo hombre no puede condenar a alguien que ya murió, de acuerdo a lo que dice Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y para los que tengan la duda, o si sus pastores o algún maestro legalista les ha enseñado que son las leyes ceremoniales, no. La palabra en griego para ley en Romanos 7:4 es nomos. Y nomos es una palabra griega de amplio espectro que se puede emplear para dichos tipos de ley, sea la ley del matrimonio, sea la ley ceremonial, sea la ley de los 10 mandamientos. Y para saber a qué tipo de ley se está refiriendo ese versículo, Romanos 7:4, tenemos que ver el contexto del capítulo y descubrimos una gran sorpresa. Sí se refiere a los 10 mandamientos porque dentro del contexto del mismo capítulo, respetando la premisa en donde el apóstol Pablo pone una analogía de la ley del matrimonio y cómo nuestras almas han enviudado porque Cristo mató al antiguo marido y ahora nuestras almas fueron libres para casarse con un nuevo marido, en Romanos 7:4 nos dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de los 10 mandamientos, ahorita lo vamos a demostrar, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. ¿A fin de qué? De que llevemos fruto para Dios. No podemos llevar fruto para Dios bajo la ley. El fruto lo produce Cristo en la gracia, no en la ley. Entonces, ¿cómo sabemos que sí son los 10 mandamientos, específicamente hablando de lo que dice Romanos 7:4? Porque si ustedes me acompañan al versículo 7, pero lo vamos a leer de corrido, vamos a descubrir que sí está hablando de los 10 mandamientos, porque menciona el 10º mandamiento de no codiciarás que aparece en Éxodo 20, versículo 17, no codiciarás. Así que sí está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de las leyes ceremoniales, como dicen los judaizantes y los pastores adventistas, está hablando de los 10 mandamientos. El querer ignorar esta verdad, por más que está en nuestras Biblias, es no querer creerle a Dios. Yo no vengo a la Biblia para que la Biblia esté de acuerdo conmigo. Vengo a la Biblia para estar de acuerdo con la Biblia. Y si alguno de mis pensamientos o tradiciones o costumbres o doctrina contradice con lo que dice la palabra de Dios, debo desechar lo que aprendí y creer lo que dice Dios en su palabra. Porque de otra manera estoy creyendo doctrinas de hombres que no provienen de Cristo. El argumento barato que ponen los maestros religiosos legalistas es decir, entonces como estamos bajo la gracia, puedes matar, robar, cometer adulterio, adorar ídolos, codiciar, mentir. Bueno, en ninguna parte de la Biblia dice que esa es la respuesta para vivir la vida cristiana, que los 10 mandamientos nos den poder para vivir la vida cristiana. De hecho, dice exactamente lo contrario. ¿En qué parte? En 1 Corintios 15:56. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Si tú como hijo de Dios te pones bajo la ley, estás detonando el potencial pecaminoso de tu vieja naturaleza que se opone a los buenos mandatos de Dios para hacerte hacer exactamente lo contrario. Estás denigrando la gracia de Dios y estás dejando de abrazar al Salvador y estás abrazando al verdugo que te mostró que estabas condenado a la ley, los 10 mandamientos, que aunque la ley es buena, santa y perfecta, así como no tiene un fin salvífico, tampoco tiene un fin santificante para el creyente. Ahora, vean lo que dice Romanos capítulo 7 y vamos a leer de corrido, desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Esta verdad no le agrada a muchas personas. Si se dan cuenta, se salieron como 3 o 4 del estudio, porque les han enseñado de esta manera. Les han enseñado a ponerse bajo los 10 mandamientos. Les voy a confesar algo. Yo así viví también por muchos años. Y cuando a mí me enseñaban eso, me molestaba. Yo decía, pero ¿cómo es que va a estar mal guardar los 10 mandamientos? Pues si no mentir es bueno, no codiciar es bueno, no tener ídolos es bueno, honrar a tu padre y a tu madre es bueno. ¿Por qué va a estar mal? No es que esté mal, hermanos, es que la fuente de donde proviene el poder santificante de Dios no está en las 2 tablas de piedra externas de la ley, porque el creyente ya tiene un corazón nuevo circuncidado, porque Dios ya quitó el de piedra y puso uno nuevo de carne, y el Santo Espíritu de Él ahora vive en nosotros. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, y si nosotros estamos dependiendo de 2 tablas externas de piedra de la ley, estamos ignorando por completo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en 2 Corintios 3 dice que el ministerio de 2 tablas de piedra escritas de la ley que Dios le dio a Moisés era un ministerio de muerte, fue con gloria. ¿Cuánto más pensáis que será el ministerio del Espíritu con mayor gloria? Dice que ahora nosotros somos cartas expeditas de Cristo. Es decir, ahora no es que fui sellado con el Espíritu Santo para obedecer 10 mandamientos. No.
la parábola del buen samaritano refuta totalmente esas enseñanzas judaizantes y adventistas que se han infiltrado a la iglesia cristiana. Esa parábola nos enseña un sumo sacerdote que iba pasando y seguramente, supongamos que era Shabbat, iba guardando el sábado. Tal vez no había dicho una sola mentira en todo el día. Tal vez estaba portando de maravilla este sacerdote. Pero cuando vio a su compatriota judío tirado, no le amó, no lo ayudó, se siguió de largo, porque la ley no produce amor. Amados hermanos, la ley no produce amor. ¿Saben qué produce la ley? Romanos 4, versículo 14 y 15. La ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El propósito de la ley no es salvar al pecador, sino mostrarle que es pecador. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora ya sé que soy mentiroso, que soy ladrón, que soy lujurioso, adúltero de corazón, asesino de corazón, porque Dios es tan santo que ve el enojo como homicidio. Ahora ya sé que sí soy lo suficientemente malo para ir al infierno, y ahora reconozco que necesito un Salvador, pero ese Salvador tiene que ser perfecto. ¿Y quién es el único que es así? Cristo Jesús. ¿Quién es el único camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor? ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús. Entonces, como dice Hebreos 4:12, y en ningún otro nombre hay salvación porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ni las religiones, ni mis buenas obras, ni la ley de los 10 mandamientos, ni ninguna otra cosa nos puede salvar más que la obra salvífica de Cristo Jesús. Y por eso es un regalo inmerecido y es gracia. Y nosotros no intervenimos en poner algo para salvarnos. Esta obra la hace Dios a través de Jesucristo. Y no significa que no haya tenido un costo muy caro y muy elevado. Lo tuvo. El mayor de todos los precios fue pagado en esa cruz. La sangre de Dios hecho humano, el Hijo de Dios, Jesucristo, intercambió su vida santa y perfecta por nuestras vidas pecaminosas, ahí en el Gólgota, en el Calvario. En esa cruz Jesucristo se dejó colgar y depositó todos nuestros pecados, y el sufrimiento de nuestros pecados Él lo llevó en su propio cuerpo para que después por su llaga nosotros fuéramos curados. Y no son enfermedades de gripa ni de cáncer. ¿Qué enfermedades creen ustedes que son? La lepra. Muchos de los milagros que hizo Cristo en su ministerio terrenal fue sanar leprosos. En la Biblia, la lepra representa el pecado. Naamán el sirio se zambulló 7 veces en el río Jordán y ahí está el evangelio escondido. En ese mismo río Jordán, Jesucristo se consagró en las aguas bautismales con Juan el Bautista para ser el sumo sacerdote de nuestra salvación. Él cumplió toda justicia a nuestro favor, como él mismo le dijo a Juan el Bautista cuando éste le pidió que él lo bautizara, y él le dijo, deja así porque es necesario que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Entonces, nuestra primer cabeza representativa, Adán, nos mató a todos en el huerto del Edén. Pero Dios hecho carne, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el postrer Adán, nuestra segunda cabeza representativa, ¿verdad? Él cumplió toda la ley a nuestro favor. Y ahora que nosotros nos pongamos bajo la ley y abandonemos su preciosa gracia, es denigrar a Cristo Jesús. Es no saber qué es la gracia de Dios en verdad. Miren, Romanos capítulo 7, versículo 4. Vamos a verificar bíblicamente que este texto se refiere a los 10 mandamientos. Cuando he compartido esto con algunos pastores adventistas, se enojan mucho. Y algunos sí terminan reconociendo que sí habla de los 10 mandamientos y que no son las leyes ceremoniales. Para este punto es algo tardado porque son bastante persistentes ellos. Pero después de 2-3 días que no pueden ellos refutar la Biblia, porque la Biblia es irrefutable, terminan admitiendo, ok, está bien. Pero entonces está bien matar, robar, y no entienden ellos. Ellos empiezan a usar lo que hacían con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3. Al apóstol Pablo lo acusaban que cuando él anunciaba el evangelio de la gracia, malamente le decían que él enseñaba hagamos males para que vengan bienes. En ninguna manera nosotros, hermanos, estamos enseñando a nadie a pecar más para que sobreabunde la gracia de Dios. No estamos enseñándole eso a la gente. Si nos acusan de esa manera, Dios es quien se va a hacer cargo de juzgarlos. Pero el apóstol Pablo dice que los tales son dignos de condenación, porque dicen que nosotros decimos que la gracia es peca y peca, peca más porque hay mucha gracia para que tú puedas ser salvo. Así que tú vive pecando. En ninguna manera estamos enseñando eso. Pero el poder para vivir la vida cristiana no son los 10 mandamientos. No son los 10 mandamientos. Va de nuevo.
No fuimos sellados con el Espíritu Santo para que ahora sustituyamos al Espíritu Santo por 2 tablas de piedra de la ley. El Espíritu Santo es insustituible. No podemos agarrar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que ha hecho morada celestial con nosotros en este templo temporal, y sustituirlo por las 2 tablas de piedra de la ley, porque la ley produce ira, Romanos 4, versículo 15. Y entonces, ¿qué produce amor, hermanos? ¿Quién produce el amor? Porque esa palabrita amor encapsula las 9 gracias del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Porque yo no veo que mi Biblia diga, mas el fruto de los 10 mandamientos es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad que no dice así? Dice más el fruto del Espíritu, no dice de los 10 mandamientos. Y va de nuevo, no tenemos nada en contra de los 10 mandamientos, amamos los 10 mandamientos, amamos la ley de Jehová, es perfecta que convierte el alma. A nosotros nos mostró nuestro pecado como un espejo. Nos miramos ante la ley justa y santa de Dios y vimos cuán pecadores y separados y distanciados estamos de ese Dios santo, santo, santo. La ley de los 10 mandamientos no solo nos muestra nuestro pecado, sino que también nos muestra cuán santo es Dios. No tenemos nada en contra de los 10 mandamientos, simplemente que respetamos el propósito y la función por el cual Dios puso la ley, 430 años después de dar la promesa al Padre de la fe, que en su nombre serían benditas todas las naciones de la tierra, y le proveyó a Isaac, el hijo de la promesa. Podemos ver la finalidad de la ley tal como ya lo vimos en Romanos 3:20 y Romanos 5:20 lo vamos a incluir también. La ley fue introducida para que el hombre viera la magnitud de su pecado, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Romanos 5:20 y Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún es cero, hermanos, no uno, cero. Ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3:20. ¿Y entonces para qué sirve la ley? Parte B del versículo 20 de Romanos 3, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ya en vez de estarme comparando con mi vecino que es narcotraficante y que pienso que como él es tan malo y yo no soy tan malo, por eso voy a ir al cielo, ya me doy cuenta que sí soy un vil pecador como el resto de los demás y que sí necesito a Jesús para ser salvo. Vean, Romanos capítulo 7, versículo 4 al 7. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y esta enseñanza es impopular en las iglesias, hermanos. No se predica mucho de esto. Siempre las doctrinas importantes que son verdaderas y bíblicas no son populares. No son muy seguidas por la masa de los creyentes. Es triste eso, pues. Parece que fuera, como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas para los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué tremendo eso, ¿no? Miren, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No puedes llevar fruto con los 10 mandamientos, entiéndelo. En ninguna parte de la ley dice que pongas la otra mejilla. ¿Sabes qué dice? Que puedes reclamar tus propios derechos, ojo por ojo y diente por diente. En ninguna parte de la ley dice que ames a tus enemigos. A lo máximo que llega la ley es en Levítico capítulo 19, que ames a tu prójimo como a ti mismo, pero bajo la gracia, bajo el poder divino del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa, amada hermana, amado hermano? Tú y yo podemos amar a nuestro enemigo no como a nosotros mismos, sino de una forma superior, como Cristo mismo nos amó a nosotros. Por eso Jesús dice a los que son de su iglesia, de su cuerpo, sellados con su Espíritu: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Bueno, pues si no puedo amar a este ni como a mí mismo, ¿cómo ahora me pide Jesús que ame a este como Él me amó a mí? Porque Él no te está pidiendo algo que no sea posible, porque Él ya hizo algo para hacerlo posible. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Juan 13, versículo 34. ¿Qué hizo Dios en el momento de nuestra conversión, en el momento de que fuimos regenerados y sellados con el Espíritu Santo? En la oración sumo sacerdotal de Jesucristo, en Juan 17:26, Jesús dijo: les he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Nuestra posición, nosotros en Cristo, introducidos por medio de su muerte y resurrección en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual, como dice Efesios 1:3. Nuestra condición, y yo en ellos, dice Jesús, debería ser Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27. El cumplimiento de esta oración sumo sacerdotal lo vemos en vivo y a todo color en Romanos 5, versículo 5. Es la primera vez que aparece el Espíritu Santo adentro de un creyente en la carta a los romanos. Aparece en capítulos anteriores la mención del Espíritu Santo, pero no adentro de un creyente.
pero en Romanos 5:5 sí aparece adentro de un creyente, nosotros. Y Romanos 5:5 es la promesa cumplida de la oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan 17:26. Y Romanos 5:5, síganme con sus Biblias, dice así la palabra de Dios. Romanos 5, versículo 5. Un versículo sumamente importante, un versículo cambia vidas, un versículo que hace que dejes de confiar en tus propios esfuerzos y eches mano del amor de Dios. Y en vez de que le estés pidiendo a Dios que te dé más amor, empiezas a creer que ya lo tienes, porque es una verdad posicional en Cristo Jesús. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ya vimos el origen y la fuente para vivir la vida cristiana. Es el amor y la fe de Jesús. No son mis esfuerzos por guardar los 10 mandamientos. Eso es puro legalismo. Eso es sustituir a Jesús, la gracia, por la ley. Y no porque la ley esté mal, sino porque Jesucristo es el cumplimiento de la ley y la gracia impartida a los creyentes. Y denigrar a Cristo, poniéndonos bajo el yugo de esclavitud, de querer ser perfeccionados por los 10 mandamientos, es no ser santificados por el Espíritu de Dios y empezar a vivir en una cosa como automejoración. Quiero mejorar al viejo hombre, porque la ley fue dada para el viejo hombre, no para el nuevo hombre. Ahora miren, para no dar más largas con esto, hermanos, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahorita vamos a comprobar que sí son los 10 mandamientos. Para que seáis de otro, ya no de Adán, sino de Jesucristo que resucitó de los muertos. ¿Para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora presten mucha atención y no dejen que nada los distraiga, amados hermanos, porque esta palabra nomos, aquí en 7:4 de Romanos, es de amplio espectro. En el libro de Romanos se usan 6 tipos de leyes. Imagínense eso. 6 tipos de leyes. Y unas son usadas como analogías, como los primeros versículos de Romanos 7, donde habla la ley del matrimonio. Pero aquí específicamente el versículo 4, vamos a hacer una verificación bíblica contundente de que sí son los 10 mandamientos. Esta prueba es infalible. Hasta para el pastor adventista más legalista que haya, esta prueba es infalible, amados hermanos. Miren lo que dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, aquí está hablando de la ley del pecado, obraban en nuestros cuerpos llevando fruto para muerte. Si ustedes ven el versículo 2 del capítulo siguiente, dice que la ley del Espíritu en vida de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso la salvación es eterna. La muerte no se puede enseñorear más de un alma, aunque el creyente peque, porque dice que ya estamos libres de la ley del pecado y de la muerte. Decir lo contrario es no creerle a Dios. Vean lo que dice. Pero ahora, y este versículo es clave, hermanos, versículos 6 y 7. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Aquí hace referencia al versículo 4. Y ahorita vamos a verificar bíblicamente que sí son los 10 mandamientos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Va de nuevo, hermanos. Bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Algunos interpretan este versículo malamente. No, es que tú tienes mucha Biblia y la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y piensan que el Espíritu es andar desordenadamente, sacudiéndose y revolcándose en el piso y que eso es ser espiritual. No, hermanos. Aquí la letra se refiere a los 10 mandamientos. Luego el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Respetemos la premisa, hermanos. El versículo 4 y versículo 6 se amplian y se unen entre sí y habla de la misma ley. ¿Cómo sabemos que son los 10 mandamientos? Por lo que dice el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, porque la ley es para que conozcamos que somos pecadores, no que la ley sea pecado, sino que la ley nos da conocimiento de nuestro pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí está el versículo clave. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Sí está hablando de los 10 mandamientos, amigo legalista. Ve a Éxodo 20, versículo 17, y dice no codiciarás. No está hablando de las leyes ceremoniales como le estás enseñando a las ovejitas de tu congregación. Está enseñando que son los 10 mandamientos. Si quieres guardar el sábado, guárdalo, pero eso no te va a salvar. Si quieres guardar un día, hazlo para Dios. Y nosotros tampoco nos volvamos legalistas también al prohibirles a ellos guardar el sábado, porque Romanos 14 nos enseña a recibir al débil en la fe.
Si alguno quiere guardar un día, que lo haga para el Señor. Si alguno no quiere comer carne de puerco, pues que no lo haga, pero que entienda una cosa. Eso no lo va a salvar, ni lo va a hacer más justo, ni le va a añadir algo a la justicia perfecta que el Hijo de Dios ya ganó a nuestro favor. Tampoco va a hacer que Dios lo ame más. Dios ama por igual a todos sus hijos y Él ya nos amó con todo su amor. Dio su propia vida para salvarnos. Él ya no nos puede amar más. Su amor es infinito, es incalculable. Entonces, repitiendo esta parte, hermanos, y pueden buscar ustedes en su Biblia Éxodo 20:17 y comprobar a sí mismo que sí se refiere al 10º mandamiento del Decálogo. Y no es una coincidencia que el apóstol Pablo haya usado el 10º mandamiento, porque el 10º mandamiento es uno que sucede internamente. Alguien no puede darse cuenta cuando alguien está codiciando. Esto se puede ocultar ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Es un pecado que sucede internamente en el corazón de la persona. Yo podría decirles a ustedes que no estoy codiciando y sí lo estoy haciendo, y ustedes no podrían comprobar lo contrario, porque esto es algo que sucede internamente en el corazón. Y el apóstol Pablo toma este mandamiento porque prácticamente expresa la ruptura de los 10. Es lo que Jesús mismo usó con el joven rico en Lucas capítulo 18. Después de que este bandido le dijo que todo había guardado desde su juventud, el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, desmantela la falsa bondad del joven rico con el 10º mandamiento de no codiciarás y le dice: una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y este joven rico se fue muy pobre porque tenía muchas posesiones. Le demostró con el 10º mandamiento de no codiciarás que rompía toda la ley, porque el que infringe un punto de la ley se hace transgresor culpable de toda la ley. Santiago 2:10. Ahora miren, en Hechos capítulo 2 vemos, desde el capítulo 1, si prestamos atención, vemos a los primeros hijos de Dios, nacidos de nuevo, sellados con el Espíritu Santo, vender sus posesiones y repartirlo a los creyentes más pobres y ponerlo a los pies de los apóstoles. Pero nadie los obligó a hacer eso. Nadie les dijo, es un mandamiento. Nadie les dijo, oye, hazlo o te mato a pedradas. No. El Espíritu Santo produjo en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta? El joven rico no pudo hacerlo en sus fuerzas y nadie lo puede hacer. Ninguno de nosotros podemos hacer eso en nuestras fuerzas. Pero el Espíritu Santo puede doblegar la voluntad humana y ejecutar la soberana gracia de Dios en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, en los hijos del reino. Y vemos a estos creyentes de la primera iglesia que sí lo hicieron y no titubearon. Y vemos a 2 creyentes que dieron más del 10%, es decir, un equivalente a un diezmo. Estos creyentes, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Que mintieron al Espíritu Santo y permitieron que Satanás llenara su corazón de avaricia, Ananías y Zafira. Y el apóstol Pedro les dijo a ellos: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿No podrías haberte quedado la heredad? Pues era tuya. O sea, nadie te estaba obligando a que hicieras eso. No era un mandamiento. O la hubieras podido vender y quedarte tú con todo. Es más, hubiera podido decir la verdad. ¿Sabes qué, hermano? Yo vendí la heredad en tanto, pero la verdad te estoy entregando nada más el 70%, no el 100% de lo que me costó. Y no pasaba nada. Pero él mintió y dijo, todo esto es el precio de la heredad. Y el apóstol Pedro le preguntó, ¿en esto vendiste la heredad? Y se lo pregunta después a su esposa. Y ella dice que sí, y miente al Espíritu Santo y los dos expiran, ¿verdad? Y mueren. No estamos estudiando si eran salvos o no eran salvos, pero sí lo eran. Hay que estudiar bien el pasaje. Pero eso quedó como ejemplo en las Escrituras para que nosotros aprendamos que cuando estamos nosotros haciendo las cosas en la carne, no estamos mintiendo a los hermanos ni a la iglesia, estamos mintiendo al Espíritu Santo. Si ellos no hubieran sido salvos, no hubiesen podido mentir al Espíritu Santo porque en dado caso ni siquiera hubieran estado sellados con el Espíritu Santo. Ahora miren lo que dice aquí, volviendo a Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, ya no de Adán, una nueva creación, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El buen samaritano vio a su enemigo judío tirado. Ya había pasado el sacerdote y se siguió de largo. Tal vez iba muy orgulloso porque iba guardando el Shabbat, no había dicho mentiras, no se paró con las prostitutas, qué sé yo. Luego viene el otro, el levita, que es un sacerdote vestido de civil. Y también ve a su compatriota judío tirado, moribundo, que
Unos bandidos de mal corazón lo agarraron, ¿verdad? Y lo dejaron casi muerto. Y se siguió de largo. Pero el samaritano, que es enemigo de los judíos, vio al judío muriéndose, lo curó, vendó sus heridas con vino y aceite que representa la sangre de Jesús y el Espíritu Santo, el aceite, y lo subió a su caballo, lo montó en su cabalgadura y lo llevó con el mesonero y pagó su deuda. Es una figura de lo que Cristo hizo cuando aún éramos enemigos de Dios y nos reconcilió para hacernos amigos de Dios, pero como también cuando el Espíritu Santo reproduce la vida de Jesucristo en y a través de nosotros, el Espíritu Santo va a hacer que nosotros hagamos eso con nuestros enemigos también. Y eso no lo puede hacer la ley. Eso no lo pudo hacer el sacerdote ni el levita, pero eso lo puede hacer el Espíritu Santo en un creyente. Entonces, la ley no tiene poder para santificarnos en la vida cristiana. Es el Espíritu Santo quien santifica al creyente. Y no se vayan a espantar con lo que les voy a decir. La gracia es un estándar superior a la ley, pero es gracia. Significa que nosotros no ponemos nada de nuestra parte. Todo lo ha puesto Dios. En este caso, el mayordomo de esta dispensación de la gracia es Dios mismo, el Espíritu Santo mismo. Él es el ejecutor, Él es el administrador, Él es el jefe. Nosotros no podemos amar a nuestros enemigos, no podemos bendecir al que nos maldice, no podemos poner la otra mejilla al que nos golpee, no podemos ir 2 millas con el que nos pide caminar 1, no podemos ser creyentes de 2 millas, no podemos no solamente no pedir que nos los devuelva al que nos roba, sino también la capa darle. Pero el Espíritu de Cristo en nosotros sí, porque con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero yo no puedo producir tal cosa. Lo produce el Espíritu Santo cuando dependemos totalmente en Dios y permanecemos descansando en Cristo, en su gracia, no bajo la ley. El Espíritu Santo produciendo la justicia perfecta del Hijo de Dios en nosotros, su iglesia, desplegando el poder resurrector de Jesucristo, puede hacer lo que nosotros en nuestras fuerzas jamás podríamos. Él sí puede, nosotros no. El Espíritu Santo ejecuta su poder divino para producir la vida misma de Jesús, el amor y la fe de Jesús. Y la vida cristiana se vive por fe, no bajo los 10 mandamientos. Acompáñenme con sus Biblias para añadir a lo que enseña este pasaje, comprobando ya la verificación de que sí son los 10 mandamientos. Romanos 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Síganme con sus vistas, amados hermanos, y busquen en sus Biblias Gálatas 2:19 y 21. Gálatas 2:19 y 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Este versículo es muy corto, pero dice demasiado y es complejo. Tiene una cierta complejidad este versículo. ¿Qué quiere decir? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley no me justificó, no me salvó, me condenó. Me mostró que soy un reo de muerte camino al infierno. Por eso cuando evangelizamos usamos la ley. Algunos hermanos se sacan de onda. Oye, ¿por qué usas la ley al evangelizar? Porque estos son inconversos, hermano. Ellos sí están bajo la ley. Tú y yo no. Pero ellos sí. La ley sigue existiendo. No creas que dejó de existir la ley. Después del reino milenial, en Apocalipsis 21, versículo 8, puedes ver los 10 mandamientos en todo su esplendor. Siguen vigentes, no han desaparecido. Pero tú y yo estamos muertos a la ley. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado sigue vigente en nuestro cuerpo mortal. No se ha extinguido de nuestro cuerpo. Es la ley del pecado que mora en nuestros miembros. Pero nosotros estamos muertos al pecado mediante el cuerpo de Cristo. Lo mismo pasa con la ley. Eso mismo que pasa en Romanos 6:6, en nuestra identificación con Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense bien, gnosco, creyendo esto, considerando esto, que mi vieja identidad espiritual adámica fue crucificada por Cristo y con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra en griego es katargeo, quiere decir que quede sin efecto, no que fue aniquilado, no que desapareció de nuestro cuerpo mortal el pecado. Sigue existiendo en nuestro cuerpo mortal, pero ha quedado sin efecto porque Cristo quebró su autoridad y su unión de esclavitud y maldición en la cruz.
desarraigó nuestras almas, purificándolas con su bendita sangre, y las enviudó, cortándonos en la cruz del espíritu muerto de Adán y uniéndonos con el poder de su resurrección a su Santo Espíritu, tal como nos muestra la analogía de Romanos 7, en la analogía del matrimonio, y cómo la mujer es libre del marido cuando el marido muere, es libre de la ley del marido. La ley sigue existiendo, pero nosotros estamos muertos a ella. No aplica para nosotros, porque nosotros estamos bajo la gracia, bajo la nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto no es una licencia para pecar, como algunos malamente nos acusan. Para nada. De hecho, la ley no te da poder para vivir en santidad. Esa santidad externa que muchos presumen tener, que piensan que porque usan faldas largas que llegan hasta la entrada de la iglesia, piensan que eso es santidad, y que cuando se los dices, ellos como que entienden mal o no oyen bien y piensan que les estás diciendo que usen minifalda. Nadie les dijo eso. Simplemente la palabra de Dios dice cómo debe vestir una hermana en Cristo. No ostentosamente, no con peinado ostentoso, sino como mujeres que profesan la piedad, que vean a Cristo en ellas. Ese es el mejor adorno, la gracia de Dios. No está enseñando que se pongan minifalda ni nada de esas cosas como se nos acusa. Yo nunca he visto que una hermana entre a la iglesia así, en las iglesias donde nos congregamos. Eso es invento. Pero la santidad externa que producen los creyentes cuando se ponen bajo la ley no es la verdadera santidad del Espíritu de Dios. La santidad sí va a afectar lo externo, pero empieza su principio internamente. Y cuando afecta lo externo no lo hace de forma legalista, como un sepulcro blanqueado, como un fariseo hipócrita que se siente mejor que los demás porque su falda es más larga. O que se siente mejor que los demás porque su corbata es más nueva o usa traje, no sé yo, ¿verdad? Que cada día inventa nuevas cosas. Esa no es la santidad. La santidad la produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene en ese, por decirlo así, sentido de exclusividad para producir la santidad del Hijo de Dios en la iglesia, la novia del Cordero. Nosotros no podemos producir la santidad de nuestras fuerzas, tiene que ser el Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo. Entonces, ¿quién produce la santidad? ¿El Espíritu Santo o yo con mis fuerzas? ¿Qué piensan, hermanos? El Espíritu Santo. Amén. El libro de los Gálatas habla mucho de eso. En Gálatas capítulo 3 dice el apóstol Pablo: Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién los hechizó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora acabaréis por la carne? O sea, estos eran nacidos de nuevo, regenerados con el Espíritu Santo, pero ahora se querían perfeccionar con la ley. No entendían todavía. Por eso en Gálatas 4:19 les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto como bebés en Cristo, pues, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque ellos se querían perfeccionar con la ley. Una sola cosa quiero saber de vosotros, dice Gálatas 3, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Pues por el oír con fe. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. No fue por proponerme guardar los 10 mandamientos, ni ninguna de esas cosas, ni por circuncidar o cualquier cosa legalista que alguno enseñe, ¿verdad? Es por el oír con fe. Ahora miren, Romanos 10:4 nos dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No sé si había otro versículo que íbamos a leer, me olvidé, pero pueden buscar también Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39, porque esto está por toda la Biblia. No crean ustedes que estamos construyendo doctrina de un solo versículo. Cuando Dios me ha dado la oportunidad de hablar con pastores adventistas, ellos piensan que lo único que les voy a compartir es Romanos 7:4 porque no pueden librarse de esa. Es una pesadilla para ellos, Romanos 7, versículo 4 al 7, porque ellos defienden que son las leyes ceremoniales y cuando con el versículo 7 les demuestras Éxodo 20:17, ya no saben qué hacer. Y hablo del grupo sano dentro de lo que se puede decir de los adventistas, porque hay dos corrientes adventistas. Hay unos que nada más se la pasan citando el libro profético de Elena de White, que eso ya está bastante mal, porque se salen de lo que dice la palabra de Dios y van a otras fuentes extrabíblicas. Y hay otra corriente adventista que son un poquito más sanos, en donde hay hermanos verdaderos, como los Gálatas, que sí son nacidos de nuevo, pues, pero que se quieren mejorar con la ley. Tremendo eso, hermanos. Entonces,
Va de nuevo, la ley no ha dejado de existir, pero para el creyente que está crucificado con Cristo, queda sin efecto para él. De hecho, la palabra catargeo se vuelve a emplear en Romanos 7. Ahora vean lo que dice Hechos 13, versículo 38 y 39. Varones hermanos, sabed que por todo aquello que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en Cristo, en Él, es justificado todo aquel que cree. ¿En quién? En Cristo, no en la ley, en Cristo. Si le añadimos Gálatas 2:16, ya tendríamos que dejar el tema porque está más que claro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Es un hecho horroroso que las religiones le enseñen al hombre a prostituir el verdadero evangelio e intercambiarlo por una mentira. Sus buenas obras provenientes de su naturaleza pecaminosa, compitiendo contra el sacrificio sustitutivo de amor que Cristo derramó en la cruz a nuestro favor y el poder de su resurrección. Es algo tremendo eso, hermanos. La advertencia, la cuarta advertencia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 29, habla severamente contra esos que hacen esa cosa, hermanos. Y dice, porque aquellos que pecan voluntariamente después de haber oído el conocimiento de la verdad, habla del evangelio de la salvación. Ya no hay más salvación para ellos, sino un hervor de fuego que ha de consumir a los adversarios. Y luego te hace el contraste entre la condenación de la ley y la condenación a los que rechazan a Jesús como su Salvador, como dice Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna, pero los que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Y lo unimos a Hebreos 10, versículo 27 al 29. Porque si por la ley de Moisés, por medio de dos testigos, morían irremisiblemente, ¿cuánto castigo más pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto? Es algo tremendo el que hace eso. El que pone a competir sus supuestas buenas obras provenientes de su naturaleza pecaminosa contra la obra redentora y salvífica de Jesucristo en la cruz, ya no tiene más salvación. En el momento que abandona el cuerpo, va derechito al Hades, al preinfierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y está reservada ahí su alma para la resurrección de los injustos después del reino milenial, para que con un cuerpo eterno sea arrojado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es algo tremendo, es algo horrible eso, hermanos. Por eso dice un hervor con fuego que ha de consumir a los adversarios. Porque si por la ley de Moisés, por medio de dos testigos, morían irremisiblemente, ¿cuánto castigo más pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Y qué es pisotear al Hijo de Dios? No creer que la muerte de Jesús fue suficiente para perdonar tus pecados. Poner a competir tus buenas obras, que no son buenas porque provienen de un pecador descendiente de Adán, contra lo que hizo Cristo en la cruz y en el poder de su resurrección. Eso es algo horrible y eso es tener por inmunda la sangre del nuevo pacto que Cristo derramó a favor de nosotros. Cristo murió por todos, pero no todos creen en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ahí hay un grupo, el grupo de todo aquel que en él cree. ¿En qué grupo estás tú? No se pierda, ahí hay otro grupo, los que se pierden, los que mueren sin Jesús, sino que tenga vida eterna. Ahí vemos dos grupos y vemos de qué manera nos amó Dios. Miren, en un panorama meramente humano, usado por el apóstol Pablo en Romanos 5, porque nuestra mente es muy finita y no podríamos entender en profundidad el amor de Dios. Si nosotros tenemos un hijo o una hija, imaginen a ese hijo o a esa hija en su etapa más inocente, en su etapa más pura. Ya nacen con pecado, pero son inocentes los niños porque no tienen conciencia. Imaginen a su hijo o a su hija en su etapa más inocente, en su etapa más pura. Ahora imagínense a la peor persona que han conocido en su vida, al peor ratero, al peor parrandero, al peor asesino, al peor estafador, al peor que se les venga a su mente. Y pregúntense esto, ¿qué es lo que Pablo expone en Romanos 5? ¿Daríamos la vida de uno de nuestros hijos en su etapa más inocente por aquel bandido, ladrón, asesino, adúltero, idólatra que no lo merece? ¿Daríamos la vida de uno de nuestros hijos por la vida de un malhechor?
Si somos sinceros, no lo haríamos. Ninguno de nosotros lo haríamos. Una vez me encontré un tipo que me dijo que sí. Como estábamos compartiendo el evangelio, ya no le quise decir nada respecto a eso, pero uno se encuentra de todo, ¿verdad? Es impresionante. Pero no lo haríamos. No lo haríamos. Bueno, el amor de Dios es tan grande porque de tal manera amó Dios al mundo que Él nos dio a su Hijo unigénito, algo que tú y yo no haríamos, y nuestros hijos no son santos como Jesús. Nuestros hijos sí nacieron con pecado. Jesús es Dios mismo, no tiene pecado, es el Hijo de Dios. El Padre nos dio a su propio Hijo, a su Verbo encarnado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vean de qué manera tan grande es esa, que ningún ser humano descendiente de Adán sobre la tierra haría lo que Dios hizo. Y sin embargo blasfeman contra Él cada día. Y aún así, Él nos amó de esa manera. Por eso, por supuesto, que vale la pena cada día predicar su evangelio, porque vean de qué manera nos amó. Una gran manera, que ninguno de nosotros podríamos. Ahora, retornando a nuestro estudio, y quería aterrizar ese tema, no sé por qué Dios puso en mi corazón tocar ese tema precisamente, lo vamos a volver a tocar, es importante. Nada más cerrando con broche de oro para este tema de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Busquen en sus Biblias, amados hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está muy claro, ¿verdad? Hay una división contrastante entre la ley y la gracia. De pilón dos versículos, Gálatas 5:18 y Romanos 6:14. Porque todos los que tenéis el Espíritu Santo no estáis bajo la ley, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No todos los que están adentro de una iglesia cristiana son salvos, hermanos. Muchos creyentes no quieren admitir esta horrenda verdad. Se niegan a admitirlo. Muchos integrantes, miembros de iglesias, siguen teniendo esperanza en ellos mismos para ser salvos con sus obras o por medio de la ley. Ellos piensan que van a ir al cielo porque van todos los domingos a la iglesia y dan su diezmo. Es algo tremendo esto, hermanos. Por eso, inclusive adentro de la iglesia hay que reevangelizar. Hay que reevangelizar a los mismos que llegan a la iglesia. Siempre en cada oportunidad hay que predicar el evangelio aunque estés en la iglesia. Porque ¿qué sabes tú o qué sé yo si ahí hay un falso converso que no ha nacido de nuevo todavía y va a ser expuesto al evangelio? Y Dios lo puede salvar en ese momento. Tú y yo no podemos ver los corazones, pero Dios sí lo puede ver. Y hay falsos conversos. El Señor mismo lo dice en la parábola de la cizaña. Entre el trigo crece cizaña. Él pidió que no se arrancara, que creciera lo uno junto con lo otro hasta el día de la siega. Volviendo a nuestro estudio, hermanos, dice aquí, Noé creyó a Dios, él confiaba y dependía en Dios para su propia salvación y la de su familia. La salvación es personal, individual. No se puede transferir de pecador a pecador, pero sí se puede transferir del Hijo de Dios a los pecadores. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Romanos 8:4 y 2 de Corintios 5:21. Romanos 8:4 y 2 de Corintios 5:21. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Y 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia perfecta del Hijo de Dios fue atribuida gratuita y generosamente a nuestro favor en el momento que dejamos de poner nuestra esperanza en nosotros mismos y el Espíritu Santo, después de producir el arrepentimiento y darnos convicción de pecado, introdujo la fe de Jesús en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo por la palabra de salvación, el Evangelio. ¿Y cuál es este Evangelio? 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nunca te canses de decirlo, dilo siempre,
Predícalo a diestra y a siniestra, en tiempo y fuera de tiempo. No importa que te digan que siempre dices lo mismo. Tú repítelo cuantas veces sea posible, porque cuando estemos en el cielo y seamos arrebatados, ya no le vamos a poder decir esto a nadie. En el cielo no hay inconversos. Todos son salvos allá. Ya no vas a poder evangelizar a nadie, ni a tu abuelita, ni a tus primos, ni a tus hermanos, ni a tus hijos, ni a tus papás, ni a tu vecino, ni a tu mejor amigo, ni a tu compañero del trabajo. Ya no se va a poder. Así que pídele a Dios que te use, porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día aceptable. Dice aquí en nuestro estudio, Noé confiaba y dependía en Dios para su propia salvación y la de su familia. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Alguien que nos haga favor de compartir Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hermana Lilia o hermana Estela, si nos lo pueden compartir, por favor. Amén. Gracias, hermana. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. La verdadera Amén. justicia, la de la fe de Jesús, hermanos. La verdadera justicia. Recuerden que hemos estado explorando con estos estudios cristocéntricos cómo los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe también, no por la ley ni por las obras. Inclusive, si ustedes ponen atención en Hebreos 11, al mayordomo de la ley, a quien Dios le entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en Hebreos 11 dice que no es por eso que fue justificado Moisés. Dice que Moisés despreció las riquezas de Egipto, del faraón, y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés creyó en el Mesías que habría de venir. Jehová le dijo en Deuteronomio capítulo 18, posteriormente levantaré un profeta como tú en medio de tu pueblo. No solamente un profeta, rey, profeta y sumo sacerdote. Solo Cristo tiene los 3 oficios, hermanos. Luego dice aquí, recuerde que nunca antes había habido lluvia en el mundo, mucho menos un diluvio. En aquel entonces decir, va a llover, es como hoy que le dices a un adventista, va a haber un arrebatamiento, se ríe de ti. Más o menos así de chistoso era para ellos, ¿verdad? Pero va a pasar. Nunca había llovido, mucho menos un diluvio. Hasta este tiempo el mundo era regado por un rocío, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 6. Génesis capítulo 2, versículo 6. Y si lo quiere compartir, hermana Marta o hermana Lilia, adelante. Génesis 2, versículo 6. Amén, hermano. Adelante. Génesis 2:6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Amén. Así es como Dios sustentaba la vegetación, fíjense. Acuérdense que Dios es Dios. Si ustedes ven el orden de la creación, antes de crear la lumbrera mayor, el sol, antes de hacer la separación de la expansión entre los cielos y el agua, ¿verdad? Y todo eso, antes de que existiera lo que se conoce hoy como la fotosíntesis y todo eso, el sistema fluvial que le llaman y todo eso, Dios creó la vegetación. Y todavía Él no había creado la lumbrera mayor, el sol. Pero ya después que Él creó toda la vegetación, los animales, el hombre, la lumbrera mayor y la menor, Él regaba su vegetación que Él mismo creó con un vapor que salía del agua. Pero cuando viene el diluvio, Él abre la fuente de los abismos. Y entonces hace que esta agua se acumule en las nubes. Y entonces viene el diluvio. Y de la misma fuente de los abismos y de las nubes de arriba empieza a llover. Así que la inundación fue muy rápida, muy repentina. A mí me ha tocado ver lluvias muy fuertes aquí donde estoy, en donde no lleva ni 3 minutos lloviendo
y ya el agua ya está más o menos así, miren, del piso hacia acá. Súper rápido. Y son unas gotas tremendas de agua que caen y una lluvia muy, muy tupida. Ahora imagínense cómo ha de haber sido en ese momento. Nunca ha habido una vez igual que aquella. Dice aquí nuestro estudio, no obstante, Noé creyó que Dios no podía estar mintiendo cuando él dijo que mandaría lluvia. Aunque Noé nunca vio llover, él le creyó a Dios. Y durante 120 años construyó el arca que Dios le dijo. Y durante 120 años seguramente se estuvieron burlando de él y le estuvieron llamando loco, porque Hebreos 11 dice que era pregonero, Noé. O sea que él les advertía, pero no le creyeron. Solo Noé y su familia, 8 personas en total, se salvaron. No obstante, Noé creyó que Dios no podía estar mintiendo cuando él dijo que mandaría lluvia y un diluvio. Noé le creyó a Dios. Entonces obedeció y construyó el arca tal como Dios le había dicho. Piense sobre cuánto habrá pasado el pobre Noé. Noé está loco, dice que va a llover. Imagínense, Noé, Dios lo sustentaba, lo prosperaba. Esto significa que Noé seguramente que tuvo muchos siervos o esclavos. Pero imagínense que para construir el arca tuvo que usar muchos recursos y Dios le proveyó todo, obviamente, pero es muy probable, digo, esto es nada más una especulación, que haya tenido que inclusive vender sus siervos o sus esclavos para terminar de construir el arca, comprar más madera de Gomer y todo eso, pues, que tuvo que preparar. Vean cómo era la fe de Noé. Vamos a Génesis capítulo 7, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 7, versículo 1 al 5. Y voy a pedirle de favor a nuestra amada hermana Marta o a nuestra hermana Day si nos pueden compartir Génesis Lo capítulo... tengo. Adelante, hermana, por favor. Capítulo 6, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 1 al 5. Perfecto. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Amén. Gracias, hermana Marta. Vean cómo Amén. la fe verdadera produce obediencia real, no ficticia, pero es la fe. Cuando nosotros queremos obedecer a nuestro Dios en nuestros propios términos, no anclándonos con la fe de Jesús, terminamos siendo legalistas. Una obediencia falsa. Se ve eso por todas partes. Y nos jactamos hasta de ser obedientes según nosotros, pero somos como el rey Saúl. Pero Samuel, si yo obedecía a Jehová, mira, maté a todos. Estos animalitos me los traje porque los voy a sacrificar a Jehová. Y se trajo también al rey y a su esposa, ¿verdad? Entonces, la verdadera obediencia es un fruto de la fe. La fe produce obediencia verdadera. Cuando nosotros queremos obedecer sin creerle a Dios, vamos a hacer lo que hizo el rey Saúl, o vamos a hacer lo que hizo Moisés y Aarón en Números capítulo 20, cuando Jehová les dijo que le hablaran a la roca, porque la roca representaba a Cristo. Cristo ya fue crucificado, no puede volver a ser crucificado, solamente le tienes que hablar. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, ¿verdad? Pero Moisés y Aarón no le creyeron a Dios. Y en Números 20 se van hacia los israelitas, le obedecen a Dios, reúnen a la congregación, pero como esa obediencia no es fruto de la fe, les llaman rebeldes. Rebeldes, ¿qué no Aarón y yo os sacaremos aguas del pedernal? Y no era el poder de Moisés ni el poder de Aarón, era el poder de Dios que iba a sacarle aguas del pedernal para que los israelitas con todas sus bestias quedaran satisfechos y bebieran. Y en vez de hablarle, golpeó la roca. ¿Y cuántas veces la golpeó, verdad? Y entonces podemos ver en Números 20 la falsa obediencia, porque la verdadera obediencia es un fruto de la fe. Y cuando le creemos a Dios, le obedecemos. Cuando no le creemos a Dios, pasan esas cositas. Entonces Jehová le dice a Moisés en Números 20, versículo 10 en adelante, por cuanto no creísteis en mí, por cuanto no me creísteis, vean, no dice por cuanto no me obedecisteis, dice por cuanto no me creísteis para santificarme delante de los hijos de Israel, no entraréis a la tierra prometida.
No perdió su salvación ni Moisés ni Aarón. En Mateo 17 aparece Moisés en el monte de la transfiguración. Pero no es el tema en este momento, sino que cuando nosotros no le creemos a Dios, nuestra obediencia va a ser falsa. La obediencia verdadera es un fruto de la fe. Le creemos a Dios, le obedecemos. No le creemos a Dios, le obedecemos en nuestros propios términos. Y eso no le agrada a Dios. Lo vemos con Moisés, con Aarón, lo vemos con el rey Saúl, ¿verdad? Lo vemos con el rey David cuando hace un censo. ¿Quién le dijo a David que hiciera un censo? ¿Quién le dijo a David que dejara de confiar y creer en Dios para confiar en su fortaleza militar y contar cuántos soldados tenía disponibles? A ver cuántos ciudadanos, cuántos de edades de 20 para arriba. Y vean lo que pasó después. Dios le dio a escoger, le envió su profeta y le envió a escoger 3 consecuencias, ¿verdad? Y él escogió estar en las manos de Dios porque Dios tendrá misericordia, dijo. Y entonces vino una enfermedad. Y ahí aparece un tipo de Cristo cuando él ofrece un sacrificio y el ángel de Jehová detiene su mano y se detiene la mortandad en el pueblo de Israel, pero murieron muchísimos. Vean, ahí hay un ejemplo bíblico de cómo Dios detiene aún las consecuencias de nuestros pecados. Hay veces que Él no las va a detener y va a dejar que sigan su curso. Hay veces que Él sí va a detener las consecuencias, como es ese caso. Sin embargo, el rey David experimentó una fuerte disciplina en ese momento. Pero cuando nosotros no le creemos a Dios, no le obedecemos. Lo mismo pasó con la ofrenda de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira obedecieron, ¿verdad? Según nadie les había dicho, oye, es un mandamiento que tú vendas tu casa y lo pongas a los pies de los apóstoles. Nadie les había dicho que era un mandamiento. Los creyentes, el Espíritu Santo producía el querer como el hacer por su buena voluntad y lo hacían. Pero ellos quisieron imitarlos, pero no por medio de la fe, sino por medio de sus propias fuerzas y se quedaron con parte de la heredad vendida y mintieron al Espíritu Santo. Dice aquí en nuestro estudio, Noé le creyó a Dios y advirtió a las personas sobre el juicio venidero de Dios. No le creyeron aunque su mensaje venía de Dios. Tomen en cuenta algo, hermanos. ¿Cuánto tiempo había pasado y qué tan fresco tenían el conocimiento los habitantes prediluvinianos acerca de Dios? Muy fresco. Adán vivió 930 años. Y si de Adán a Abraham son 2000 años, esto quiere decir que eran un poco más de 1000 años. O sea que muchos de estos conocieron al primer hombre creado por Dios, que les contó, Dios hablaba conmigo en el huerto del Edén. Ninguno de estos era ateo. Todos sabían que existía un solo Dios. Y sin embargo no le creyeron a Noé. Dice aquí, rehusaron reconocer su verdad y aceptar que estaban mal, que merecían su castigo. No confiaron en su promesa que un día mandaría un Salvador, ni creyeron que Dios iba a destruir el mundo con un gran diluvio. Dios esperó pacientemente por 120 años para que cambiaran su manera de pensar, pero nada que ver. Llegó la hora del castigo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo dice, será como en los días de Noé, ¿verdad? Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21. Él dice estas cosas. Lo mismo pasa hoy. Segunda de Pedro capítulo 3 dice que Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero al igual que en los días de Noé, será en estos días. El Señor lo ha dicho en su palabra. Busquemos Génesis capítulo 6, versículo 8. Hermana Day o hermana Cris, ¿quieren compartirlo? Génesis capítulo 6, versículo 8. Amén, hermano. Adelante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Amén. Y esta palabra halló gracia no quiere decir que se ganó el favor de Dios, sino que por la fe agradó a Dios. Hoy en día, gracias a la religión tradicional, está muy transgiversado esto, ¿verdad? Los católicos les encanta torcer la palabra gracia, y cuando dice que la Virgen María halló gracia delante de Dios, ellos piensan que hizo algo para merecerse el favor de Dios. En fin, sin embargo, la Virgen María, nuestra hermana en Cristo, fue una mujer llena de fe. Creyó lo que el ángel Gabriel le dijo
y creyó que el Mesías nacería de su vientre sin necesidad de la intervención de un varón, con el poder del Espíritu de Dios. Nosotros podemos expresarnos bien y usar a la Virgen María como una mujer de fe. Lastimosamente, como los católicos la idolatran, a veces nos da un poco de temor hacerlo, ¿verdad? Porque han hecho de María un ídolo. Pero no seamos dogmáticos. Podemos hablar de lo que dice la palabra de Dios de ella. Era una mujer israelita, judía, de la tribu de Judá, descendiente legítima y pura del rey David, que cumplía con todas las características profetizadas de Isaías 7:14, Miqueas capítulo 5. Déjenme buscarlo porque no quiero darles mala cita, hermanos. Espérenme. Y ella cumplía todas las características profetizadas. Ella no tenía idea de que iba a ser usada por Dios. Ella se espantó cuando vio al ángel. Y el ángel le dijo, no temas, porque ella no sabía. Ahora, ella es madre de la humanidad de Jesús, no madre de la divinidad de Jesús. Es madre de la humanidad de Jesucristo, no madre de la divinidad de Jesucristo. Es ridículo eso. Sí, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días, desde la eternidad. Él siempre ha estado porque Él es Dios. Él ha estado antes de que Adán existiera porque Él es Dios. Él siempre ha existido. En la lección pasada veíamos cómo dice Jesús en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Satanás fue expulsado del cielo antes de que Dios creara a Adán y Eva, porque Jesús mismo los creó. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El verbo de Dios. Por eso Juan 1:10 dice, en el mundo Jesús estaba. El mundo por Jesús fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquel verbo que se hizo carne, Jesucristo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios, no un Dios, el único Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, hermanos. No una Trinidad católica, una triunidad bíblica, como la Biblia lo enseña. Ahora miren, aquí en nuestro estudio dice, después de que, me salté un texto. Dice, Dios no salvó a Noé por su buena vida, sino por su fe. Él creyó a Dios. Podemos verlo en Génesis 7, versículo 15 al 16. Noé y su familia entraron al arca por una puerta. ¿Qué representaba la puerta del arca, hermanos y hermanas? ¿Quién quiere participar? ¿Por qué el arca de Noé tenía una sola puerta? ¿Cómo puede verse a Cristo en el arca de salvación, en el arca de Noé? Porque Cristo en su palabra dice que yo soy la puerta. Amén. Amén, hermana Marta. Hermana Lilia, adelante, hermana. Algo así, o sea, iba a decir, hay una sola puerta. Simbolizaba que la única puerta para que pudiéramos ser salvos es Jesucristo. Amén. Hermanos, digo esto irónicamente. Sabemos que no, pues, pero con ironía lo digo. Si Noé y su familia hubieran querido entrar por otra parte al arca, ¿hubieran podido? ¿O solamente por medio de esa puerta? Pienso que no. Pues no, ¿verdad? Solamente por esa puerta. Imagínense, ¿quién cierra la puerta? ¿Noé o Dios? Dios. Fue Dios. Amén. Mateo 24, Dios. 36, ¿verdad? Adelante, hermana. Mateo 24, 36 dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Dios cerró la puerta. Dios aparecerá de repente. Abrirá los cielos. Nos arrebatará y volverá a cerrar los cielos. Y vendrá la tribulación y la gran tribulación, los 7 sellos de la ira del Cordero. Va a pasar como en los días de Noé. El Señor mismo nos lo enseña en su palabra. Dice aquí en el estudio, ahorita se burlan de nosotros.
Los primeros que se empezaron a burlar del arrebatamiento que de forma personal experimenté fueron católicos. Luego fueron testigos de Jehová. Luego adventistas. Luego muchos adventistas se burlan del arrebatamiento. Pero luego, actualmente, mismos hermanos cristianos se burlan del arrebatamiento también. Es triste eso. La generación que va a experimentar el arrebatamiento, el harpazo, porque somos la iglesia de la Odisea, la última iglesia, representada en el libro de Apocalipsis, que va a experimentar la venida de Cristo y su recogimiento con nosotros para el tribunal de Cristo, y es la iglesia más dormida que menos lo espera y la que menos cree en el arrebatamiento. Qué ironía, ¿no? Que la iglesia que va a experimentar la venida de Cristo para ser arrebatada es la que menos lo está esperando. Dice aquí en nuestro estudio, después que Dios hubo cerrado la puerta del arca, Él mandó la lluvia. Dios tiene el control sobre toda la creación. ¿Quién cerró la puerta? Dios. Él hizo todo y Él controla todo. Él es soberano. Es un atributo incomunicable de Dios, su soberanía. Hubo tanta agua que cubrió el mundo entero, incluyendo las montañas más altas. A mí en lo personal no me gusta mucho dar evidencias arqueológicas cuando estudiamos la Biblia, pero las hay, hermanos. Hay evidencias arqueológicas de que las montañas más altas que ustedes ven en un momento estuvieron cubiertas por agua. Han encontrado fósiles acuáticos en las montañas y cosas que no deberían estar ahí. Nosotros sabemos que hubo un diluvio porque lo dice la palabra de Dios, no por las evidencias arqueológicas. Dice pues Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no es una fe ciega, es una fe basada en los hechos de la palabra de Dios. Lo creo porque lo dice la Biblia. Y no puedes conocer al Dios verdadero sin su palabra. Es solo a través de su palabra que le podemos conocer. Luego dice aquí, ¿de dónde vino tanta agua? Recuerda cómo era el mundo antes que Dios lo hiciera. Era oscuro y las aguas tapaban toda la tierra, ¿se acuerdan? En el primer día Dios creó la luz, en el segundo día Él hizo el aire y el cielo azul, y puso parte del agua que había estado en la tierra más allá de la expansión. Luego dijo Dios, que es el agua en estado gaseoso, de hecho. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Génesis capítulo 1, versículo 6. En la Biblia está todo, hermanos. Si nosotros pasáramos más tiempo conociendo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y menos tratando de ver argumentos para convencer a la gente con la ciencia humana, veríamos que todo lo que necesitamos para evangelizar, para derribar cualquier argumento, está en la Biblia. A mí me da mucha tristeza ver hermanos jóvenes que hoy en día quieren usar argumentos científicos para convencer a la gente de la existencia de Dios o de que sí sucedió un diluvio en la tierra. Ellos lo hacen con una buena intención, pero todo lo que necesitamos está en la Biblia. Por eso cuando tú te encuentras con un ateo o con un agnóstico o con un panteísta y vean que tú empiezas a usar fielmente la palabra de Dios, van a atacar la Biblia y te van a decir que ellos no creen que sea la palabra de Dios. Y el peor error que puedes hacer es creerles tú a ellos. De hecho, aquí tengo enfrente de mí un versículo que me gusta mucho. Jeremías 15, versículos 19 al 20. Así ha dicho Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para guardarte y defenderte, y yo te libraré de las manos de los malos y de los fuertes, dice Jehová. Cuando un ateo, un agnóstico, un panteísta o quien sea comienza a atacar la palabra de Dios, lo hace por una de dos razones. Una, solamente ha hablado con religiosos que le cuentan cuentos mágicos de Walt Disney y no usan versículos. Y por eso él cree que la Biblia son cuentos mágicos de Walt Disney. No tiene ni la menor idea de que en la Biblia está la verdadera ciencia de Dios y Jehová vela por la ciencia. La otra es porque sabe que es así y sabe que si tú te mantienes aferrado, confiando en Dios y predicándole solamente su palabra, él no tiene a dónde hacerse. Todos sus argumentos van a ser derribados. Y esto no es para ganar un debate o una discusión, sino para evangelizarlo. Pero hay que usar fielmente la palabra de Dios.
Si ustedes ven en el libro de Job, en el libro del profeta Isaías, Dios separó los terrones de la tierra. Los científicos humanos le llaman la Pangea, la separación de las placas tectónicas, y le llaman Pangea a la masa de tierra. Pero la Biblia, Dios le nombra los terrones de la tierra y Él dice que Él los separó. Así que cuando dicen tonterías de cómo se colonizó el planeta y por qué hay chinos, por qué hay negros, por qué unos son amarillos, por qué otros son güeros, por qué otros son negros, y por qué hablan un idioma y por qué hablan otro idioma, y cómo pudo un animal llegar hasta allá, y cómo todos los animales entraron en el arca de Noé, si cómo viajaron del continente africano al continente asiático, y cualquier tontería de esas, hermanos, recuerden que aún no se habían separado los terrones de la tierra. Eso Dios lo hizo después. Y en la Biblia está eso. Cuando Dios mandó a los animales que se subieran al arca de Noé, las placas tectónicas no habían sido separadas de la tierra. Lo que ellos llaman como Pangea no había sufrido esa separación en las placas tectónicas. La Biblia dice que Jehová separó los terrones de la tierra e hizo temblar la tierra. Eso lo hizo Él. Y eso lo hizo después, no antes del diluvio. Entonces, todo está en la Biblia, hermanos. Si nosotros aprendemos a confiar solo en Dios, vamos a experimentar de forma práctica, no solamente teórica, lo que dice 2 Corintios 10, versículo 4. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros militamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Experimentar eso, no como un versículo teórico, sino vivirlo de verdad, es algo muy hermoso y especial. Ver que cuando tú te sujetas al Espíritu de Dios y dependes y descansas totalmente en Él y no te apoyas en tu propia sabiduría ni en la ciencia humana, el Espíritu Santo va a derribar cualquier argumento que se levante contra el Evangelio. Es impresionante ver eso. Y no es porque nosotros seamos inteligentes, es por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo que vive en nosotros. El Señor Jesús dijo, en aquella hora no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque el Espíritu mismo pondrá palabra en vuestras bocas. Y le debemos creer, hermanos. Si nosotros dudamos de eso, no vamos a experimentar cómo el Espíritu Santo va a proveer palabras en nuestra boca, porque estamos dudando de la promesa de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Le tenemos que creer a Dios. Si yo hago esto viendo a ver si funciona, eso no se llama fe, hermanos. Eso se llama como arrojar una moneda al aire para ver qué pasa. Y eso no es fe. Dice aquí en nuestro estudio, ya vamos a terminar. Cuando llegó la hora para que Dios inundara la tierra, Él abrió las ventanas del cielo y por la primera vez hubo lluvia en la tierra. No era una lluvia ordinaria, eran cataratas. Las aguas también subieron de la tierra, tanto por arriba como por abajo. Dios puede hacer cualquier cosa, nada es imposible para Él. Él es todopoderoso. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Génesis capítulo 8, versículo 2. Vamos a buscarlo. Hermana Cris o hermana Nay, si quieren pueden compartirnos Génesis capítulo 8, versículo 2. Génesis 8, ¿8 qué? ¿2? 8:2, hermana. Sí. Amén. Dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Amén. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Hasta ahí, hermana, gracias. Gracias, hermana. Ok, con gusto. Dice aquí nuestro estudio, entonces llovió por 40 días y 40 noches hasta que toda la tierra fue cubierta por las aguas, y cada hombre, mujer y niño fuera del arca muriera. Y los gigantes también, obviamente. Aproximadamente 3 billones. Dios es santo y justo, Dios es amor, pero también es un Dios de ira contra el pecado. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Y voy a pedirle de favor a nuestra amada hermana Nay o a nuestro hermano Medardo si nos pueden compartir Romanos capítulo 1, versículo 18. O hermano Mike. Amén. Adelante, hermana, por favor. Amén. Romano 1:18.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Gracias, hermana Nay. Amén. Amén. Dios es Dios de lejos, pero también de cerca. Él está entronizado entre los querubines, pero la tierra es el estrado de sus pies. Su poder es el mismo de lejos que de cerca. A cada uno le va a llegar su hora de ser juzgado, pero Él es paciente y misericordioso. Él quiere que todos se arrepientan y crean en Jesús. Eso es lo que dice su palabra en 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ojo, hermanos, el arrepentimiento no es una obra humana, como algunos enseñan. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. El esquema evangelístico de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo hace que nosotros, la iglesia, prediquemos el Evangelio. Y cuando nosotros exponemos a un alma inconversa al poderoso Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo, aunque tú y yo no lo veamos, el Espíritu Santo está produciendo arrepentimiento en esa persona. Si después de que el Espíritu Santo produce arrepentimiento en ese inconverso resiste al Espíritu Santo como lo hicieron los judíos cuando oyeron la predicación del Evangelio de Pablo y Bernabé y de Esteban en Hechos 7, y él mismo les dice, ¿vosotros hasta cuánto resistiréis al Espíritu Santo? Ese ya es otro tema. Nosotros no convencemos a nadie. El Espíritu Santo en el ejercicio de su gracia no obliga a nadie, pero sí pone convicción de pecado en los oyentes del Evangelio. Pero algunos tienen remordimiento, siguen confiando en sí mismos y no en el Salvador. Ese ya es otro tema diferente. Pero a nosotros no nos corresponde averiguar si van a creer o no van a creer, o deducir si lo van a hacer o no, o hacer un pronóstico si le evangelizo a tal persona o no. Porque el evangelio es para todos. Dios no hace acepción de personas. Aunque no todos crean en Él, Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 2:4. Ahora, todos, incluyendo a los gigantes, murieron en el diluvio. Puede que se encuentren alguna persona que les diga, y eso es impresionante porque a mí me lo han dicho en evangelismo ateos. Fíjense, o sea, leen la Biblia. O no sé de dónde se sacan esas, ¿verdad? Bueno, es que la Biblia sí tiene contradicciones porque ¿cómo es que siguió habiendo gigantes después del diluvio si dice que todo ser viviente fue borrado de la faz de la tierra? ¿Cómo pues hubo gigantes después si David venció a Goliat con el poder de Dios? ¿No dice así tu Biblia? ¿No dice así tu Biblia que así hizo Dios? Sí, así es. Eso dice la palabra de Dios. Pues ahí está. Hay una contradicción. Hubo gigantes después del diluvio. Miren, la Biblia no tiene contradicciones. Todos se murieron. ¿Por qué hubo gigantes después? Recuerden, en Génesis 6 dice que los ángeles se allegaron a las mujeres de los hombres porque vieron que eran hermosas y les nacieron hijos, los Nefilim, los gigantes o los varones de renombre, ¿verdad? Ese personaje que lo han convertido como de la mitología llamado Aquiles, realmente existió. Y era uno de estos. Y este no era un gigante precisamente, era un varón de guerra de renombre, era muy fuerte. ¿Por qué? Porque es la mezcla de ángeles con humanos. Algunos cuestionan esa parte y tratan de transquiversar la Biblia porque no pueden creer cómo los ángeles que sí se pueden materializar en forma humana, lo vemos en Génesis 18 y 19, hayan tenido relaciones con mujeres. Bueno, en realidad no es tan misterioso eso. Ya ahí lo acabamos de responder. Después del diluvio, estos ángeles fueron encerrados en prisiones de oscuridad. Son seres espirituales. Segunda de Pedro 2:4. Aquellos que desobedecieron antes del diluvio de Noé fueron encerrados en prisiones de oscuridad. Primera de Pedro capítulo 3 también habla de ellos. Estos vigilantes o ángeles que abandonaron sus moradas, como dice Judas, siguieron haciendo de las suyas después que se volvió a poblar la tierra, y fue cuando Dios los encerró en prisiones. Y eso lo vemos en la dispensación del gobierno con Nimrod, el cazador, en Génesis capítulo 11, cómo se vuelve a poblar la tierra. Y por eso vuelve a haber gigantes y Dios los encierra en prisiones de oscuridad para que no se multipliquen como antes del diluvio.
Realmente hay una respuesta para eso, pero no debemos pasar mucho tiempo explicándolo a un ateo, a un agnóstico o a quien sea que esté cuestionando la Biblia, porque su intención no es sincera, hermanos. Él está diciendo eso porque él está tratando de refutar la palabra de Dios. Él está evadiendo el evangelio y por eso te dijo eso, porque el enemigo no quiere que le resplandezca la luz del evangelio en su corazón y por eso hace que él diga esas cosas para desviarte del evangelio. ¿Qué debemos hacer? Si insiste con el tema, tocarlo muy brevemente y luego volver al evangelio. Lo que nos interesa es que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, justicia y juicio, no ganar una discusión con la persona. Eso no lo va a salvar. Hay que exponer su alma al evangelio. Ya para terminar, entonces llovió por 40 días y 40 noches, hasta que toda la tierra fue cubierta por las aguas y cada hombre, mujer y niño fuera del arca muriera, aproximadamente 3 billones. Dios es santo y justo, Dios es amor, pero también es un Dios de ira contra el pecado. Ya la hermana Nay nos compartió Romanos 1:18 y ustedes pueden ver en el Salmo 7, versículo 11, que Dios está airado con el pecador todos los días, ¿verdad? Noé y su familia creyeron a Dios y sobrevivieron la tormenta adentro del arca. Hemos terminado la lección del día de hoy, hermanos, y si Dios nos presta la vida y no ha venido todavía para arrebatarnos, vamos a ver la lección 7 con la dispensación del gobierno, con la torre de Babel. Hemos terminado, amados hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Si Dios nos lo permite, poder responder con su palabra, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada, pero el Señor en su palabra tiene toda la respuesta. Y si Él quiere, Él nos las da a conocer. Pueden levantar su manita y hacer su comentario o su pregunta. Adelante, hermano Mikey. Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Usted sabe que la palabra nos dice que nos tenemos que alejar de la gran ramera. Bueno, algo así yo lo entendí. Y a veces es bueno, bueno, yo también era católico y yo me he alejado de esa iglesia. Pero lo que le quería preguntar es que cada vez que he ido, bueno, yo he pasado por 7 iglesias cristianas y obviamente me he salido por la falsa doctrina. Y ahora lo que yo le quería preguntar, ¿es necesario hacer eso? ¿O he hecho bien, he hecho mal? O sea, es decir, ¿es bueno alejarse de las personas que no están con buena doctrina? ¿O es necesario también quedarse ahí? Esa es mi duda, ¿no? Sí, hermano. Bueno, tienes que pedirle a Dios en el nombre de Jesús que te enseñe y que te tome por discípulo, hermano Mikey, para que Él mismo te enseñe con las escrituras su doctrina, para que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10. Y entonces el Espíritu Santo te va a llenar del conocimiento de su voluntad para toda sabiduría e inteligencia espiritual, como dice Colosenses 1:9, y vas a poder discernir las falsas doctrinas. Cuando eso suceda, tienes que orar a Dios y preguntarle qué debes hacer y confiar en que Él te va a responder. Si la doctrina falsa que están predicando es una doctrina esencial, tienes que salir de ahí. ¿Y qué es una doctrina esencial? Si estás en un lugar en donde te dicen que Jesús no es Dios, salte de ahí. Y primero diles. Si estás en un lugar en donde te dicen que la salvación es por obras, eso es una doctrina esencial porque ese es el Evangelio. Y eso repercute en lo que nos enseña Efesios 4, del versículo 4 al 7, donde se mencionan las 7 doctrinas esenciales. Un Dios, una fe, un bautismo, ¿verdad? Una esperanza, etc. Entonces, eso entra dentro de un Señor, el Evangelio. Eso entra dentro de una fe, el Evangelio. Entonces, cuando es lo que dice Jesús más lo que digo yo, eso está mal. Y si esa falsa enseñanza recae en una de esas 7 doctrinas esenciales, es algo grave. Y tienes que hablar primeramente con mansedumbre con la persona que está diciendo eso. Luego, orar a Dios y tratar de que haya 2 testigos y decírselo junto con 2 testigos. Volver a orar a Dios, por restauración de ellos, no por destrucción o de que lo saquen de ahí de la iglesia o de que deje de ser el pastor. Esa no va a ser tu intención, hermano, sino siempre la restauración. No vas a actuar de forma legalista ni de forma negativa, sino que tu propósito es en el amor de Cristo, restaurarlos. Ahora, tienes que estar sabedor de que te van a menospreciar y que inclusive te van a decir, pero tú a mí qué me dices si yo estudié en este lugar o yo tengo tal puesto o tal cargo aquí en la congregación. Pero cuando se trata de una doctrina esencial sí se le tiene que decir a la persona, porque es una doctrina esencial.
Ahora, si es una doctrina no esencial, hermano, como que quieren diezmar en vez de ofrendar, ni siquiera te metas en eso. O que no quieren comer lo sacrificado a los ídolos, o si quieren comer lo sacrificado a los ídolos, eso no es una doctrina esencial. Eso no es una doctrina esencial. Entonces, tienes que orar a Dios para que te dé sabiduría. Ahorita pues ya lo has hecho varias veces. Antes de empezar a congregarte en una nueva iglesia, primero ve qué doctrina tienen. Sería bueno que hablaras con el pastor de la iglesia y le hicieras algunas preguntas, no a manera de que tú lo estás supervisando, sino como un creyente normal que quiere aprender y ver qué respuestas te da. Cuando el que dirige tiene la doctrina correcta, regularmente todos los demás están en sintonía y hay un mismo sentir, porque la iglesia debe de tener un mismo sentir, debe estar en unidad. Sin embargo, no vas a encontrar una iglesia perfecta, hermano Mikey. Todas las congregaciones van a tener detalles, porque todos los creyentes tienen una carne. Yo tengo una carne, tú tienes una carne, y todos en la carne somos malos, y todos en la carne tenemos defectos. Entonces, si tú lo que estás buscando es una congregación perfecta, condicionalmente no existe. Posicionalmente todos los hijos de Dios somos perfectos en Cristo, pero condicionalmente todos somos imperfectos y seguimos avanzando hacia la madurez espiritual, pero con el entendido de que hay doctrinas que sí son esenciales, que no se deben de poner ni dejar ahí a la deriva. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando alguien no traiga esta doctrina, no le digas bienvenido, aunque en tu caso es que tú estás viendo que están impartiendo esa doctrina en esos lugares, pero igualmente Dios te va a dar sabiduría si se la pides con fe, hermano Mikey. Espero que eso pueda ser de ayuda. Amén, hermano, una pregunta más. Esto pasa lo mismo en los grupos. Y en los grupos, o sea, que uno ingresa sea Facebook, me refiero de los cristianos, ¿verdad? Y a veces las doctrinas que se manejan en los grupos son igual. O sea, algunos siguen pensando que la fe es por obras y también todo lo que sabemos que está mal, ¿verdad? Entonces, a veces en vez de edificarnos, pienso que nos destruimos, ¿no? Y también los cristianos. Y quiero preguntarle también si es bueno seguir en estos grupos, o salir, o orar por ellos, o no sé, porque sí hay buenos siervos de Dios y siervas, pero están confundidos algunos y es bien complicado a veces en los mismos grupos hacer entender esto, ¿no? Incluso conversando de la mejor forma, orando por ellos. Y eso quiero preguntarle también si es necesario quedarse en estos grupos o salirse para no confrontarse, ¿no? Claro, de preferencia salirse, hermano. A menos que Dios te esté usando para compartir con ellos, es bueno quedarse. Pero si no es así, hermano, si es por una simple amistad que tienes con ellos, porque mira, muchos de los grupos cristianos que hay realmente no son cristianos. Tienen el nombre, pero parecen de ociosidad, se la pasan enviando stickers, memes, y no son de edificación. Realmente no tienen nada que ver con ser cristianos. Pero si es para compartirles y Dios te usa, pues puedes permanecer. En lo personal, estoy en varios grupos, pero te soy honesto, no veo lo que mandan porque pasa eso que dices. O sea, ves tantas falsas enseñanzas que quedas asqueado y quedas arisco con tantas falsas enseñanzas, que el espíritu de no sé qué, que el espíritu de no sé cuánto. Y es impresionante que nada de eso tiene un sustento bíblico, pero lo están repitiendo como que si fuera una verdad. Entonces, para no cerrar el corazón contra ellos, porque muchos de ellos sí son hermanos, ¿verdad? Pero están bastante confundidos, pues solamente compartirles lo que Dios nos provee, pero no paso tiempo viendo qué envían, hermano, porque para empezar no tengo tiempo para eso, y solamente compartirles eso, y si es un grupo en el cual no puedo compartir, me salgo porque comparten una falsa enseñanza. Solamente así, hermano. Pero si no te está usando Dios para compartir algo con ellos, salte y quédate en uno o dos grupos donde realmente estés siendo edificado fielmente con la palabra de Dios. Porque si estás dependiendo de varias enseñanzas confusas de varias partes, pues no va a haber crecimiento en ti. Por un lado te van a decir, no, mira, sí, así como el profeta Daniel tuvo sueños, tú ahora también puedes tener una nueva revelación. Y por otro lado te van a decir, ya está completa la Biblia, ya murió Cristo, ya resucitó, ya no hay una nueva revelación. Y entonces tú tienes que escudriñar las escrituras para ver cuál es la verdad y ser imparcial y no hacer nada con parcialidad. A ver, Dios me puede dar una profecía como la que le dio a Daniel con las 70 semanas del libro de Daniel. ¿Qué contenía esa profecía? El Evangelio, la muerte del Mesías. Se le quitará la muerte al Mesías, príncipe, mas no por sí. Ah, pues entonces no, porque eso ya se cumplió.
Pero es que estos hermanos dicen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y usan Hebreos 13:8 para decir que entonces, así como a Moisés se le apareció Jehová hablando en una zarza ardiente, así también se me puede aparecer a mí, darme una nueva revelación como a Joseph Smith y tarán, el libro del Mormón. No, porque Cristo ya murió y resucitó, el canon está completo y no hay nuevas revelaciones. Entonces, realmente, si te apegas a solo lo que dice la palabra de Dios, no va a ser difícil, hermano, pero tienes que aceptar lo que Dios te muestra en su palabra, aunque tú no estés de acuerdo con ello, porque tal vez vienes de una doctrina donde te enseñaron mal. Espero que eso pueda ser de ayuda, hermano Mikey. Amén, hermano. Gracias a nuestro Señor. Gracias a Dios, amén, hermano. ¿Alguien más, hermanos, quiere compartir algo? Pueden levantar su manita si quieren, si no ya para despedirnos con una oración. En ese caso vamos a despedirnos con una oración, amados hermanos. Y ahora se conectaron ya más tarde. Estábamos solos el hermano Medardo y yo. Bueno, hermano Medardo, ¿te gustaría despedirnos con una oración, amado hermano? Bien. Hermano Mikey, ¿nos puedes despedir con una oración, porfa, hermano Mikey? Wow. Amén, hermano. En este día, Padre amado, te agradezco, Señor, por un día más de vida, Padre Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este estudio bíblico que lo dirige el hermano Martín por medio, Señor, de ti, Señor. Tú eres el que lo maneja, tú eres el que le da las palabras, la sabiduría. Y te agradezco, Señor, porque nos edifica cada vez que nos conectamos, Señor. Cada vez nos libra de las dudas. Tú, a través de tu palabra, Señor, te pido bendición para él, Padre amado, para también todas las hermanas y hermanos que están conectados en este momento, Señor, que también pasamos tribulaciones, Padre amado, que estamos bien en tu camino, Señor. Pedirte, Señor, que nos perdonen nuestros pecados, porque sé que vamos a seguir cometiéndolos, Señor. Perdónanos, Señor Padre amado, y te entregamos, Señor, esta semana, este mes, este año, Señor, de corazón, Padre amado. Gracias, te tenemos y te entrego todo lo que vayamos a hacer. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Listo, Amén. hermanos. Hermana Nay, Amén. hermana Lidia, hermana Day, hermano Medardo, hermana Estela, hermano Mikey, hermana Marta, hermana Denise, la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes, hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos el jueves, primeramente Dios, ¿está bien? Amén. Igualmente, Amén. hermano. Amén. Hermana Denise, mira. Sí, ahí está, mira. Okay. Hasta luego, hermanos. Amén. Amén.